Bueno, para iniciar entonces deberíamos preguntarnos qué es una certificación, qué entendemos por certificación. Quizás antes de leer esta definición, sería bueno que ustedes piensen, recaben en todos aquellos datos que pueden llegar a tener quizás de asignaturas previas o de experiencia previa. ¿Qué es para ustedes una certificación? Yo ahí les incluí una definición que está dentro del texto de Amos Bien, con el que vamos a trabajar esta temática, y es de aquella que nos dice que se trata de un procedimiento de carácter voluntario, es decir, no es coercitivo, no es mandatorio, a través del cual vamos a evaluar, a través de un proceso de auditoría, y a emitir, si está todo bien, una garantía escrita a una organización, como dice ahí, una instalación, un producto, un proceso y o un servicio que cumple con estándares específicos. Entonces, este procedimiento de certificación lo que hace es comparar el estado de una organización o de todos esos aspectos, de uno o de varios de esos aspectos que están en la definición, versus un estándar externo, un estándar que se somete justamente a este proceso de evaluación. De estar todo ok, de pasar de manera satisfactoria esos estándares, lo que se hace es entregar a esa organización, instalación, etcétera, un logo a través del cual nosotros sabemos que esa instalación, servicio, producto, organización, etcétera, cumple con esos estándares. Por eso es que muchas veces ustedes ven, por ejemplo, una agencia de viajes que está certificada, por ejemplo, bajo ISO 9001, si hablamos de estándares de calidad, ISO 14001, si hablamos de estándares de gestión ambiental, hoteles más verdes, si hablamos de un hotel que cumple con diferentes requisitos de gestión sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya les voy tirando una pista de qué es a lo que estamos haciendo referencia cuando hablamos de todo este tema. ¿Cuáles son los elementos comunes que tienen todas las certificaciones, sea de lo que sea que se trate? En el texto de bien van a ver que empieza haciendo una pequeña referencia histórica a cómo surgieron las certificaciones. Y ahí van a ver que menciona que tienen un largo andar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos rastrear los primeros intentos de certificación en el siglo XV, cuando se estableció, por ejemplo, una etiqueta para el queso Roquefort. Y luego incluso habla de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se estableció por su calidad y su pureza para los vinos franceses la denominación de origen controlado. Esto en general. Después, obviamente, en cuestiones como la electricidad, ya existen hace mucho tiempo, ya desde diferentes décadas del siglo XX, certificaciones vinculadas con calidad y con seguridad de estas instalaciones o estos productos que se dedican a fines eléctricos. Y, por ejemplo, cuando hablamos en turismo, también hay una larga historia de antecedentes que tienden o que hicieron llegar al camino actual de lo que son las certificaciones en general en turismo y en este tema en particular cuando hablamos de sostenibilidad turística. Por ejemplo, el sistema de categorización de 5 estrellas de los hoteles podría ser un antecedente, las estrellas Michelin para los restaurantes, entre otros aspectos. Bien, retomo entonces lo que decía acá de los elementos comunes que tienen las distintas certificaciones, sea de lo que sea que se traten, turismo o no turismo. Como les decía recién, la participación es voluntaria. Uno aplica a un programa de certificación porque está convencido que quiere hacerlo y porque quiere ir más allá de lo que son los requerimientos o los requisitos normativos. Nosotros los vimos el año pasado cuando hablamos de buenas prácticas ambientales y yo les mencionaba justamente también este aspecto, ¿no? Que las buenas prácticas son de aplicación voluntaria. E incluso les decía esto que mencioné recién, que si nosotros nos damos el lujo de ir más allá
hacia la aplicación de las mismas significa que todo aquello que es de cumplimiento obligatorio en un aspecto, por ejemplo, en cuestiones ambientales, ya lo tenemos totalmente resuelto, totalmente aceitado. Otro elemento común es el hecho de que se cuenta con ciertos estándares y o criterios definidos. Esto significa que, como vimos también en la definición, vamos a tener algo sobre lo que contrastemos nuestro accionar. Pueden ser criterios más abarcativos o criterios más específicos, dependiendo, por ejemplo, si se trata de una certificación basada en procesos o una certificación basada en el desempeño. Pero siempre van a existir estos criterios externos que nosotros tenemos que contrastar para ver si podemos alcanzar justamente los mismos y si podemos lograr este logotipo. Siempre va a haber una instancia de evaluación en la que se produce justamente este contraste, esta comparación, y siempre va a haber también una instancia de auditoría. ¿Por qué hago esta distinción? Porque nosotros podemos hacer una evaluación, una auditoría interna y luego sí, la auditoría de certificación que es externa, es realizada por terceras partes. Siempre vamos a tener, en el caso de que logremos certificar de manera exitosa el derecho de uso de un logotipo, que justamente así lo está avalando, para difusión, como les puse ahí entre paréntesis, para demostrar que el compromiso, por ejemplo, ambiental o el compromiso con la gestión de calidad y la satisfacción del cliente, si hablamos de certificaciones de gestión ambiental o de calidad en uno de los dos casos, ¿no? Y luego siempre también en las certificaciones actuales se suelen tener instancias de asesoramiento o de seguimiento, muchas veces asesoramiento online las 24 horas a través de coaching o de personas que lo realizan de manera específica o a través de diferentes manuales, de diferentes checklists o información puesta a disposición y que se puede obtener de manera gratuita. Todos estos procesos de certificación tienden a un concepto que seguramente lo van a ver en calidad, pero se los adelanto, que es el concepto de la mejora continua. El concepto también llamado círculo o ciclo de Deming o PHBA, planificar, hacer, verificar, actuar. ¿Qué significa esto? Que todos tienden a que cada vez vayamos mejor en la actividad que estemos realizando. Puede ser que estemos bien, pero podemos hacer siempre algo más para mejorar. Y ese es el espíritu de todos los sistemas de gestión y por ende ese es el espíritu de lo que busca una certificación, sea de lo que sea que se trate. Todo este compromiso, todos estos aspectos, todas estas patas de la certificación, lo que tienden en última instancia es a lograr transparencia en nuestras operaciones, en la producción de productos, valga la redundancia, o en brindar determinados servicios de manera integral. Entonces, justamente que logremos una certificación también coadyuva a lo que es la transparencia dentro de una organización. Bien, en el texto de bien, justamente de Amos Bien, van a ver que hace diferenciaciones entre distintos tipos de certificaciones. Habla de la certificación por primera, segunda o tercera parte, a lo que no vamos a hacer referencia porque en realidad la verdadera certificación es la de terceras partes, es decir, la que se realiza o se contrata a un externo para realizar el proceso de certificación. Pero sí vamos a hacer referencia a si son certificaciones de proceso o desempeño, a si son certificaciones o ecoetiquetas, que son dos cosas distintas, aunque a veces se suelen confundir, y así son certificaciones de proceso o desempeño, no importa, pero que cuentan con un sistema de aprobado o desaprobado o de escalonados o de niveles múltiples. Empecemos por la primera, que es la distinción entre si es una certificación de procesos o de desempeño. Esto quizás se va a poner un poco técnico, no quiero que se vuelvan locas, ni que entren en detalle, pero sí me interesa mencionarles algunas distinciones y sobre todo, como les decía, ¿no? De cara a lo que van a ver el año que viene. Las certificaciones de procesos son las típicas basadas en las normas internacionales ISO. La 9001, como les mencionaba recién, que habla de los sistemas de gestión de calidad, y la ISO 14001, que habla de los sistemas de gestión ambiental.
En estas, y sobre todo en estas, siempre tiene que verse una mejora continua. No importa cuánto hagamos para lograr esa mejora continua, lo que tenemos que demostrar es que periodo tras periodo, por ejemplo, año tras año, tenemos o podemos mostrar esta mejora continua. No importa de cuánto sea, lo importante es que se produzca. Siempre hay un énfasis en la reducción, la mitigación de aspectos, por ejemplo, significativos desde el punto de vista ambiental, si hablamos de un sistema de gestión ambiental, de mitigación de la no satisfacción del cliente, si hablamos de una ISO 9001, y siempre también el énfasis, el hincapié está puesto en el ahorro de recursos, la optimización del uso de recursos materiales, humanos, monetarios, tecnológicos. En este caso, el logotipo que nos van a otorgar va a ser por establecer determinados procesos. Procesos, por ejemplo, de gestión de sugerencias y reclamos, de gestión de recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre por establecer procesos nosotros dan el logotipo. Pero como les decía antes, los estándares no están tan claros. Con que podamos mostrar mejora continua periodo tras periodo es suficiente para este tipo de certificaciones. Y sobre todo, como hablamos de normas reconocidas internacionalmente, que son paradigma cuando hablamos de los sistemas de gestión, son onerosas, son costosas y por el despliegue también que implican, son más apropiadas para empresas grandes. Como sabemos, en turismo, la mayor cantidad de empresas son pequeñas o medianas, con lo cual no siempre pueden alcanzar este tipo de certificaciones. Por eso es que también tenemos las certificaciones de desempeño. En este caso, y a diferencia de las de proceso, existen criterios concretos y específicos que permiten comparaciones fehacientes, por ejemplo, entre dos hoteles que aplican una certificación de desempeño. No es como en el caso anterior que se deja un poco librado al azar y que las comparaciones se hacen un poco difíciles, porque por más de que tengamos dos hoteles que tengan certificada su gestión de calidad bajo una ISO 9001, puede ser que los criterios que utilicen dentro de lo amplio y lo vago que puede ser una ISO 9001 sean distintos. Entonces no vamos a poder decir qué hotel es mejor que el otro en cuanto a la satisfacción del cliente porque tengan los dos implementada una ISO 9001. En cambio, una de desempeño sí permite realizar de manera más eficiente estas comparaciones. ¿Por qué? Porque lo que mide son resultados concretos, logros concretos, no intenciones de. Incluso cuando hablamos de certificaciones de desempeño, podemos hablar de aquellas en las que suelen adaptarse, suelen incluirse criterios económicos, sociales, culturales, ecológicos, tanto para medir impacto hacia adentro de la organización como hacia afuera, como hacia el entorno inmediato de la misma. En este caso, se suelen otorgar logotipo por niveles, no cumple o no cumple, como sí suelen ser las de proceso. Se llama tipo de logotipo escalonado, como ahora lo vamos a ver. Este caso, este tipo de certificaciones de desempeño son apropiadas para todo tipo de empresas, no solamente o no privativamente, aunque no sería privativamente la palabra para las más grandes. Entonces, bien, también hace una conclusión en su texto y establece que los sistemas de certificación de turismo sostenible deberían incorporar elementos de ambos, tanto de los que son las certificaciones de proceso como las de desempeño. Las de proceso quizás para establecer una estandarización mayor y las de desempeño para lograr estas comparaciones o para que sea apta para todo tipo de organizaciones. Ahí puse empresas, pero acuérdense que siempre hablamos de organizaciones para hacer un perfil mucho más amplio. Pero también establece bien que el énfasis tiene que estar en el desempeño por estas cuestiones que les estuve mencionando hasta ahora. Otro tipo de diferenciación que se hace en el texto que tomamos como referencia es a través del cual utilizamos certificaciones que establecen estándares mínimos o utilizamos ecoetiquetas. En el caso de los estándares mínimos son las que estuvimos viendo, tanto las de proceso como las de desempeño
trabajan con estándares mínimos que debemos cumplimentar. En cambio, las etiquetas o ecoetiquetas, me gusta más llamarle etiquetas en realidad, porque no siempre son eco. En este caso son distinciones, son premios a un buen desempeño, por ejemplo, si es una eco, a un buen desempeño ambiental. Pero esto no es realmente una certificación, sino que es, como les decía, una distinción. Por ejemplo, cuando ustedes ven en TripAdvisor que existe una mal llamada certificación por cuestiones ambientales, eso no es una certificación, sino que es más bien una ecoetiqueta, ¿sí? Eso me interesa que lo tengan muy en claro porque muchas veces se confunden estos dos términos. Incluso, hasta hace poquito, Hoteles Más Verdes era llamado Protocolo de Ecoetiquetado de Hotelería Sustentable y era vendido como una certificación. Ya en el mismo título existía una contradicción. ¿Es una etiqueta o es una certificación? Sabemos que es una certificación. Por suerte ahora lo modificaron y no se llama más ecoetiqueta. Aunque en alguna parte de la página web van a encontrar esa palabrita, que no está bien, repito. Y por último, tenemos cómo es el sistema de aprobación. Si es una aprobación de tipo cumple o no cumple, o si es una aprobación o certificación escalonado de niveles múltiples. Cumple o no cumple podría ser una ISO 9001, una ISO 14001, e incluso ahora vamos a ver unos ejemplos de certificaciones de turismo sostenible como la Biosphere, que es de este tipo, con sistema de aprobación sí, no, o cumple, no cumple. Pero la mayoría de las certificaciones de turismo sostenible trabajan bajo un nivel de escalonamiento. ¿Qué significa eso? Que se va alcanzando cierto nivel, no quería decir esa palabra, pero cierto nivel de certificación dependiendo de que cumplamos determinados criterios. Las certificaciones suelen ser, los niveles, mejor dicho, de escalonamiento suelen ser de 1 a 5. La verdad es que ya no quedan casi certificaciones con 5 niveles, la mayoría son con 3, como por ejemplo el caso de Hoteles Más Verdes. Acá les traje para analizar algunas cuestiones justamente de Hoteles Más Verdes y les voy a dejar a ustedes en las dos últimas diapos algunas otras certificaciones para que las puedan investigar y las podamos compartir en el foro. ¿Qué podemos decir del programa Hoteles Más Verdes? Bueno, está promovido o patrocinado por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, más conocida como la AHT, que es una entidad privada que nuclea a hoteles y quizás establecimientos para hoteleros, como pueden ser posadas, de categoría superior, lo que sería un hotel 4 o 5 estrellas o categorización similar si estamos hablando de un alojamiento para hotelero. Fue establecida en el año 2013 y sufrió determinadas modificaciones que tendieron a su optimización. En este caso se trata de un programa aplicable a todo el ámbito nacional, a todo el ámbito de la República Argentina. En la página web www.hotelesmasverdes.com.ar van a encontrar toda la información que necesitan sobre la certificación. Ojo, ojo, porque Hoteles Más Verdes empezó como un premio hacia distintas iniciativas hoteleras vinculadas con el desarrollo sostenible, pero en realidad más que nada con la gestión ambiental, no tanto con el desarrollo sostenible en concreto. Más que nada se centraban en la reducción de aspectos ambientales significativos. Entonces, en parte, cuando se metan Hoteles Más Verdes, van a tener información sobre el concurso Hoteles Más Verdes, que como saben también tiene una parte de ideas innovadoras en las que pueden participar estudiantes de carreras ligadas al turismo y a la hotelería, y por otro lado sí van a encontrar información ligada al programa de certificación propiamente dicha. Nosotros nos estamos dirigiendo a esa información en concreto, del programa de certificación. ¿Qué características tiene este programa? Bueno, como les decía recién, dirigido a establecimientos hoteleros y a algunos parahoteleros vinculados a las categorías superiores, 4 y 5 estrellas. Si ustedes se meten en la página web, van a encontrar documentación técnica que les va a servir
si ustedes deciden iniciar el proceso de certificación bajo este estándar. ¿Qué van a tener? Bueno, van a tener el documento con los criterios de gestión sustentable en hoteles, que es un documento en el cual se establecen todos los criterios que deben cumplir los establecimientos que quieran certificar hoteles más verdes. Y en la parte, en las últimas páginas, tienen también una tabla con todos los criterios, todos los puntos de los criterios, ahora vamos a ver a qué temas se dirigen los mismos, y les establece cuáles son los que tienen que alcanzar por cada nivel de certificación. Luego también tienen, obviamente, el reglamento de aplicación del programa, y esto es la información que está actualmente online. En otro momento existía, de hecho, información, un checklist, o existía también el manual de uso del estándar, el manual de uso del logotipo, solamente para los hoteles que estaban certificados, y otro tipo de información que fue quitada porque entiendo que solamente está a disposición de los hoteles que adhieren al programa. Pero para uso público están estos dos documentos que les coloqué acá. Bien, la información que van a tener en el primero, en el estándar de gestión sustentable en hoteles, es esta, a grandes rasgos. Estos son los temas o los requisitos que debe cumplimentar un establecimiento que quiere certificar hoteles más verdes. Sistema de gestión sustentable, que esto está dedicado o son los requisitos más macro vinculados a la implementación de un sistema de gestión. Un sistema de gestión de los tipos de ISO. En el segundo punto habla de lo que es conservación y mejora del entorno y se basa básicamente en la pata ecológica del desarrollo sostenible, prestando especial atención a lo que es la protección de la diversidad biológica. El tercer punto está relacionado con la gestión ambiental, en realidad dice medioambiental, pero como saben, la forma correcta es gestión ambiental. En este caso es todo lo que nosotros estuvimos viendo como buenas prácticas ambientales. ¿Qué podemos hacer para minimizar el uso de agua, el uso de energía, el uso de diferentes materiales y para mejorar la gestión de nuestros residuos? Por otro lado, el cuarto punto es el desarrollo sustentable del destino y en este caso hace referencia a cuestiones más que nada socioculturales. ¿Cómo hace el establecimiento hotelero para tomar, para tener relación y para impactar de forma positiva sobre el entorno en el cual se asienta? El siguiente punto está vinculado con aspectos de responsabilidad social corporativa, que son aquellos que vamos a ver dentro de un tiempito en esta asignatura, muy vinculado también sobre todo, bueno, a los aspectos C y D, pero en realidad a todas las cuestiones, porque la responsabilidad social es un tema transversal e impregna a todo el quehacer de una organización. Por otra parte, tenemos cuestiones de seguridad, seguridad entendida en el término safety, pero también security, seguridad física, seguridad y salud, seguridad e higiene ocupacional. En el punto siguiente hablamos de requisitos de calidad para lograr la satisfacción de los clientes internos y externos de nuestra organización. Luego hay un punto importante que se dedica a todas las estrategias de comunicación en nuestra organización. Y el último punto, que es un punto, perdón, es un punto más que nada vinculado al primero, a los sistemas de gestión, que es el punto, como les decía recién, de la mejora continua. Es más que nada formal y es más que nada vinculado a los que les mencionaba recién, a requisitos que se piden por ser un sistema de gestión. Bien, acá les puse, aunque esto lo tienen súper bien explicado en la página web de Hoteles Más Verdes, dos cuestiones que deberíamos tener en cuenta de cara a la certificación. Una es un proceso previo que es el de adhesión al programa Hoteles Más Verdes y el segundo es el proceso de certificación propiamente dicha. Empecemos por el de adhesión. Para eso tienen que cumplimentar diferentes pasos, que se los coloqué en esta diapositiva en la siguiente. Hay que completar un formulario de adhesión que está disponible online. Una vez que se completa el formulario, la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina le envía al establecimiento una orden de pago para que
el hotel o el establecimiento realice el pago correspondiente, y una vez que la AHT confirma ese pago, se confirma también la adhesión al programa. A partir de ese momento, el establecimiento tiene un tiempo máximo de 1 año para poder solicitar la auditoría de certificación. No encontré actualmente en la web una referencia a ese máximo de 1 año. Antes sí se establecía, estimo que sigue vigente, y si no sigue vigente, seguramente los plazos se habrán ampliado un poco por la pandemia y por la situación en la que está la hotelería, ¿no? Por la que está pasando la hotelería en nuestro país y obviamente en el mundo también. Una vez que se confirma la adhesión, la HT le asigna al establecimiento, ustedes acuérdense que yo pongo hotel, pero puede ser hotelero o parahotelero, le asigna un nombre de usuario y una contraseña para que pueda acceder a su perfil online y realizar las diferentes gestiones y, de hecho, como les decía recién, obtener información que no está disponible para el público en general. Y, de hecho, también la HT se pone a disposición, como les decía hace un ratito, la posibilidad de un coacheo, que es rentado, obviamente, para aquellos hoteles que quizás no se quieran largar solos a realizar todo el proceso de cara a la certificación y piensen que necesiten la ayuda de un externo. Me anoté acá para comentarles los costos actuales. Por ejemplo, para la adhesión, los valores van entre 3.500 pesos para un hotel que tiene menos de 15 habitaciones hasta 8.500 pesos para un hotel que tiene más de 151 habitaciones. Adhesión. Coacheo, por ejemplo, depende si es, por ejemplo, para la implementación del nivel bronce, que es el nivel más bajo, o es para una implementación por cambio de nivel, o sea, para pasar de nivel bronce a plata o directamente a nivel oro, para realizar algunas consultas de cara a la auditoría, o, por ejemplo, para gestionar algunas no conformidades o incidencias que se hayan detectado en el proceso de auditoría. Los costos en este caso, en el caso del coacheo, dependen del tema o del trabajo que se trate, además de la cantidad de habitaciones con la que cuente el establecimiento, pero en este caso podríamos hablar, por ejemplo, de 19.900 pesos para una implementación de nivel bronce en un hotel que tiene menos de 50 habitaciones, o por ejemplo para la gestión de no conformidades, que es lo más económico, podríamos hablar de 8.900 pesos para un hotel que tiene entre 1 a 3 habitaciones, una estilo posada. Bien, entonces, luego, pasado todo este proceso de adición, pasado el tiempo en el que el establecimiento trabaja, teniendo en cuenta los criterios de hoteles más verdes, y quiere, por ende, cuando se siente seguro, cuando siente que tiene todo en regla, pero no en regla solamente en el papel, que realmente lo puede implementar, que lo está implementando, puede solicitar el proceso de certificación. Para eso hay que enviar una solicitud de auditoría a la AHT. La auditoría la realizan dos entidades distintas. El Instituto Tecnológico Hotelero, que es el ITH, que depende de la AHT, que realiza las auditorías para el caso de establecimientos con nivel bronce, plata u oro, o el IRAM, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, que realiza solamente auditorías para los niveles plata y oro. Cuando se solicita la auditoría, la HT cumple con los mismos requisitos que si para la adhesión, ¿no? Envía un orden de pago, el hotel realiza el pago correspondiente, que ahora les comento de cuánto es. Se establece, se consensúa una visita de auditoría que puede durar 1 o más días, dependiendo de cuán grande sea el hotel, de cuántos sean los procesos que hay que auditar, de cuántas sean las personas que van a auditarse, que van a evaluarse en ese proceso. Entonces se realiza la visita de auditoría previamente consensuada y se emite un informe escrito en el que se establecen todos los hallazgos que pueden ser positivos, negativos o hallazgos sin ninguna valoración, una valoración neutra, solamente justamente un hallazgo. Si los hallazgos negativos son realmente significativos, el organismo evaluador va a solicitar la realización de correcciones, que va a dejar obviamente volcado en el informe,
previo a la realización de una nueva auditoría, como paso previo, a su vez, al otorgamiento de la certificación. Si no requiere correcciones, si no requiere correcciones en el corto plazo, correcciones significativas, quizás sí requiere correcciones, pero eso no implica que no se le pueda otorgar el certificado en el tiempo presente. De ser este segundo escenario posible, en el que las correcciones son mínimas y o nulas, se otorga la certificación del establecimiento por 6 años en el caso de que sea una certificación de nivel bronce, que es la más baja, o 3 años en el caso de que sea una certificación de plata, que es la intermedia, u oro, que es la de mayor rango dentro de hoteles más verdes. Les cuento antes de olvidarme. El proceso de certificación cuesta actualmente 21.900 pesos para el caso de un hotel que tiene menos de 15 habitaciones, todo para el nivel bronce, y en realidad creo que es lo mismo, independiente del nivel, y 125.900 pesos, estoy trabadísima, 125.900 pesos en el caso de un hotel que tiene más de 151 habitaciones. Disculpen, tengo unos días de muchas cosas y eso se nota. Bien, yo les hablé de 3 niveles de certificación en este caso y les decía que eran de tipo escalonada, hoteles más verdes. Bien, ¿cuáles son esos 3 niveles? Aunque ya se los estuve diciendo. Bronce, plata u oro. De hecho, en un principio no se llamaban así estos niveles, se llamaban inicial, avanzado y de excelencia. Esta era la denominación que tenían en el año 2013 cuando surgió esta certificación. Ahora, bueno, mutó hace ya unos cuantos añitos y tenemos estos 3 valores, estos 3 niveles que de hecho se los estableció de esta manera para poder ayornarlo y adaptarlo a lo que es la realidad internacional respecto a las certificaciones. Al 15 de abril, si ustedes ingresan a la página web, van a ver que existen 100, bueno, puse hoteles, pero recuerden, son establecimientos certificados en el nivel bronce, 24 en el nivel plata y 13 en el nivel oro. Esos son los datos actuales. Bien, antes de seguir con esto, que ya es lo último, yo les indiqué recién, no sé si lo habrán captado, que Hoteles Más Verdes a mi criterio tiene algunas falencias. No dejo de reconocer el hecho de que es un estándar a nivel nacional, un estándar que trata de trabajar con hotelería sostenible, un estándar que está reconocido incluso por el GSTC, que es el Global Sustainable Tourism Council, es el Consejo Mundial del Turismo Sostenible, que es el órgano máximo que trabaja con certificaciones de turismo sostenible a nivel internacional, del cual ustedes van a tener que investigar en el foro, presten atención. No dejo de reconocer ese valor, pero también hay que tener en cuenta que tiene ciertos puntos flojos, como ese que les mencionaba, ¿no? Que al principio se llamaba protocolo de ecoetiquetado de hotelería sustentable y en realidad no es una ecoetiqueta, sino que es una certificación. De hecho, repito, fíjense que en la página, cuando habla del proceso de certificación, en un momento les dice que se otorga la etiqueta. En realidad lo que se otorga es el logotipo, no es la etiqueta. Fíjense también cuestiones más vinculadas con uso correcto de las palabras. Estamos hablando de una certificación que en teoría tiende a la hotelería sostenible y se llama Hoteles Más Verdes. Hoteles Más Verdes daría una idea de gestión ambiental únicamente, no de sostenibilidad en su concepción amplia. O seguiríamos con lo que hablamos en las clases pasadas de confundir a la audiencia y confundir a todos los que querrían trabajar en estos aspectos, haciéndoles pensar que sostenibilidad y gestión ambiental responsable es lo mismo. Y después tiene más cuestiones, por ejemplo, bueno, todas estas contradicciones, ¿no? Y también tiene más cuestiones vinculadas con los requisitos en sí. Uno de los requisitos de la parte de gestión ambiental, por ejemplo, habla de lo que es la gestión responsable de pilas. Cuando el año pasado hablamos que en Argentina no existe una alternativa viable para gestionar las pilas que no sea la disposición final en relleno de seguridad. Entonces,
cuando no existan otras alternativas que permitan, por ejemplo, separar el contaminante que poseen las pilas, los metales pesados contaminantes de las carcasas que pueden ser reutilizadas, y que eso es realmente una gestión, no hacer una disposición final en relleno de seguridad, ¿cómo vamos a poder establecer dentro de nuestros requisitos ese punto en concreto cuando no existe una alternativa viable para dar? ¿No es cierto? Entonces son esas cuestiones que quizás quiero que empiecen a hilar más fino y quiero que empiecen a identificar para poder hacer siempre una valoración crítica que tienda a mejorar. Dicho esto, acá les puse para que podamos compartir en el foro diferentes apreciaciones sobre algunas certificaciones, solo algunas, porque existen un montón, pero son algunas que para mí son las más eh, interesantes y las más reconocidas a nivel internacional. La primera que les puse es Blue Flag, o la bandera azul, que hecho en cuestiones de turismo y gestión ambiental. Fue la primera que surgió en el año 1987. En su momento estaba solamente destinada a playas, primero de Dinamarca, que fue donde surgió, luego se estableció para Europa y de hecho actualmente es una certificación que puede o que es reconocida a nivel internacional para playas y puertos. De hecho, la mayor, dentro de lo que es Latinoamérica, México y Brasil cuentan con la mayor representación de puertos y playas certificados. En Europa, España, por ejemplo. No les voy a dar más información porque quiero que justamente la que busquen ustedes y compartan en el foro. Green Glove es la segunda que vamos a trabajar. En este caso también es una certificación internacional que no solo se dedica a hoteles, sino también a campos de golf, a cruceros, a casinos, a centros de convenciones, centros de salud, atracciones en general y a destinos. En este caso, fíjense que es unas certificaciones con niveles múltiples, niveles de cumplimiento múltiples. Es realmente súper completa esta certificación, pero también es muy engorrosa porque tiene más de 380 criterios divididos en, bueno, ustedes van a buscar cuántos estándares. Y estos tres niveles son el certificado, el oro y el platino, que se mantienen por cierta cantidad de tiempo y para pasar de un nivel a otro se debe mostrar cumplimiento de la gestión o de los estándares por tanto tiempo determinado. O sea, hay que mantenerlo en el tiempo. Es muy completa, es muy compleja, como les decía recién, pero es una de las más reconocidas a nivel internacional. Luego tenemos a Biosphere. Esta es una certificación establecida por el Instituto de Turismo Responsable. También es de nivel internacional. Certifica, al igual que Green Globe, diferentes cuestiones vinculadas con la operatoria turística y la operatoria hotelera, no solamente hoteles, no solamente destinos. De hecho, van a encontrar que el año 95 fue el año que se estableció el Instituto de Turismo Responsable, pero también se lo toma de base como para el establecimiento de la certificación. De hecho, fue hace poco ayornada para incorporarle la visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los ODS. Otra que tuvo hace poco tiempo un ayornamiento o un refresh fue el certificado para la sostenibilidad turística, que es de aplicación únicamente en Costa Rica, porque está promovido por el Instituto Costarricense de Turismo. Esta certificación, la primera de estas certificaciones fue el año 1997, bueno, se mejoró con el tiempo. En este caso también hay diferentes requisitos, sea lo que se esté certificando dentro de la industria de viajes y turismo. Tenemos para hoteles, tenemos para destinos, tenemos para tour operadores marino costeros, tour operadores convencionales que no se dediquen ni al mar ni a la costa, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, actualmente se trabaja con el certificado 2.0, que fue el último, y del cual me gustaría, de hecho, también que podamos conseguir información. A este también se le aplicó la visión de los ODS cuando se hizo su refresh. Otra que quizás no es tan conocida en Latinoamérica, pero sí es conocida y aplicada en Europa, por ejemplo, en agencias de viajes, es Travel Life. Si bien es una certificación de carácter internacional. En este caso fue establecida por 2007 y la organización que la promueve es la misma Travel Life,
homónima al nombre de la certificación. Luego tenemos a Rainforest Alliance, que también es una certificación internacional. En Argentina tenemos varios lodge, sobre todo en regiones selváticas, por ejemplo en Misiones, en la selva misionera, tenemos varios certificados por Rainforest. En este caso, ojo cuando busquen información, porque hay que distinguir entre la certificación que es para turismo sostenible y la certificación que es para diferentes productos que cumplen con determinados estándares de producción orgánica. Recuerden entonces obtener la información únicamente para lo que es turismo sostenible. Y por último, esta, que es la de alojamientos ATS o alojamientos turísticos sustentables. Me faltó la S, perdón. Ahora lo voy a arreglar y lo voy a poner bien cuando les pase la plaquita, las diapositivas. Les puse 2019, pero en realidad esta certificación, si recuerdo bien, es del año 2014 en la primera versión. Esta es una certificación aplicable a la provincia de Buenos Aires y está promovida por la OPDS, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Les pido que si alguien trabaja con esta certificación, haga una visión hipercrítica de la misma, pero hipercrítica. No voy a decir nada más porque si no los voy a sesgar con lo que busquen, pero quiero conocer su opinión al respecto. Como profesionales, futuros profesionales y como estudiantes avanzados de la carrera de turismo. Me interesa muchísimo conocer su opinión. Bien, esta es la última. Así que bueno, con esto me despido de esta clase. Por favor, lean el texto de bien de la página 8 a la 23 inclusive.